A través de los años, el ser humano ha demostrado su capacidad para crear instrumentos y métodos que han contribuido al desarrollo de las ciencias y el arte. Sin embargo, también ha existido la maldad, el fanatismo e incluso la crueldad extrema. Por desgracia, el ser humano dedicó gran parte de su ingenio en desarrollar herramientas y aparatos de toda clase cuyo único fin era hacer sufrir a otros. La historia nos ha demostrado que la mente humana es una herramienta poderosa y privilegiada, pues no posee límite alguno. Para castigar, condenar o simplemente conseguir una confesión, se crearon elementos de tortura que todavía dejan boquiabierto a todo aquel que los conoce, justamente por la inmensa crueldad con la que fueron concebidos. En la mayoría de las ocasiones no solo servían para humillar a la víctima, sino que acababan por causar su irremediable y dolorosa muerte. Estos son los 6 métodos de tortura más terroríficos. Número 6. Aunque es difícil determinar con exactitud quién fue el inventor, lo más probable es que el potro fue creado por los antiguos romanos. Esta herramienta fue usada como un medio de castigo cruel durante la antigua Roma, y fue luego adoptada por los inquisidores durante la Edad Media. Es uno de los dispositivos más temibles usados para la tortura. Su funcionamiento era simple, pero eficaz. Para causar el mayor dolor posible al preso, se le ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas. Cada una de ellas, para atar sus brazos y piernas. Las cuerdas se iban enrollando poco a poco. La víctima era estirada hasta llegar al punto en el que, de tanto tensar las cuerdas, los cartílagos y ligamentos de cada una de sus extremidades tronaban, dislocando los huesos. Si el torturador seguía girando la manivela, las piernas y los brazos eran eventualmente arrancados del cuerpo. A veces, el cuerpo se alargaba hasta 30 centímetros. Número 5. Los métodos de tortura fueron varios durante la Santa Inquisición. Uno de los que más se destacó fue la sierra. Era un método de tortura y muerte, para mantener a la víctima consciente el mayor tiempo posible, además de evitar que se desangrase antes de tiempo, la colgaban boca abajo, de forma que su cerebro estuviera bien irrigado. Suspendido en el aire y con las piernas separadas, consistía en emplear una sierra de gran tamaño en el condenado, cortándolo por la mitad hasta llegar al ombligo o al pecho, dependiendo del caso. Era una tortura tremendamente cruel y escalofriante. Estaba reservado a las mujeres acusadas de brujería y de estar embarazadas del mismísimo Satanás. La sierra se aplicaba a menudo a homosexuales también. En España la sierra era un medio de ejecución militar. Los guerrilleros catalanes sometieron a decenas de oficiales enemigos a la sierra. En la Alemania luterana la sierra esperaba a los cabecillas campesinos rebeldes. Número 4. Junto con el potro, fue uno de los métodos de tortura más utilizados por la Inquisición española. El conocido como tormento del agua era uno de los más imaginativos. Debido a su efectividad para extraer alguna confesión, se dice que algunas agencias de inteligencia lo siguen utilizando. Contaba con varias versiones, pero la más básica consistía en tumbar a la víctima sobre una mesa, atarle las manos y los pies, taparle las fosas nasales y, finalmente, introducirle una pieza de metal en la boca para evitar que la cerrase bruscamente. A continuación, se le metían 8 cuartos de líquido por la garganta. La persona frecuentemente perdía el conocimiento debido a la insoportable sensación de ahogamiento. La muerte usualmente ocurría por distensión o ruptura del estómago. Esta forma de castigo se ha perfeccionado a lo largo de los años hasta el punto de que la víctima experimenta un sentimiento verdaderamente horrible. Uno de los muchos casos registrados por la Inquisición estuvo relacionado a un hombre que fue acusado de ser un hombre lobo y poseído por un demonio. El verdugo vació un volumen de agua tan grande en la garganta del condenado, que su barriga se expandió y se puso dura poco antes de que muriera. Número 3. A lo largo de la historia, hemos demostrado nuestra sobrada capacidad para idear distintos métodos de tortura y ejecución, pero la muerte Lin Chi, o muerte por 1000 cortes, supera a todas por su crueldad. Utilizado en China desde aproximadamente el año 900 hasta su abolición en 1905.
La práctica consistía en hacer varios cortes con una cuchilla en partes del cuerpo no vitales, causando una prolongada agonía. Después de los cortes, llegaba el descuartizamiento, primero con cortes de piel, músculos y luego, de extremidades, ojos y genitales. Si llegados a ese punto las víctimas aún seguían con vida, se procedía a la extracción de algún órgano vital o a la decapitación. Se aplicaba a personas que habían cometido delitos muy graves, como el parricidio, la alta traición, el asesinato en masa, y para todos aquellos que atentaban de alguna manera contra la realeza. Si quien lo condenaba tenía algo de compasión, en ocasiones el que iba a morir lo hacía con menos lentitud, se acortaba su agonía o se le daba opio para que fuera menos consciente. Número 2. Uno de los métodos de tortura y ejecución más aterradores de la época antigua, comúnmente utilizado por la cultura griega. El toro de Falaris lleva el nombre del tirano que lo mandó a crear. En el siglo VI a.C., Falaris gobernaba sobre el imperio griego. En una ocasión, el gobernante contactó a un hábil escultor, herrero e inventor de reconocido prestigio, para que le construyera una nueva máquina de tortura cuya crueldad y salvajismo infundiera terror en el corazón de sus enemigos. El nuevo invento consistía en introducir al culpable dentro de un enorme toro de bronce por una puerta lateral. Luego se encendía un fuego debajo de la estatua aumentando la temperatura hasta que la persona moría lentamente cocinado por las enormes temperaturas alcanzadas en el interior. El vapor de los fluidos corporales y el sonido de los gritos salían por un par de agujeros que su creador había dejado en la nariz de la estatua, simulando los bramidos del toro. La idea del escultor, quien portaba el nombre de Perilo de Atenas, era vender el método de tortura al emperador para obtener una buena cantidad de dinero. Sin embargo, Falaris era conocido por sus reacciones imprevisibles, y cuando llegó el momento de probar el invento, su primera víctima fue el mismo Perilo. Las brasas ardientes comenzaron a calentar el toro, y lentamente la temperatura en el interior ascendió hasta los 400 grados. A 65 grados Perilo apenas podía respirar y cuando llegó a los 100 grados, el cuerpo del escultor formado por un 70% de agua empezó a hervir. Se dice que el propio Falaris también tuvo que padecer la tortura. En el año 554 a.C., se produjo un levantamiento popular que acabó definitivamente con su reinado y con su vida. Al parecer, la turba enfurecida arrojó al tirano al interior de su propio toro para que muriera cocinado y pudieran escucharse sus bramidos. Número 1. Desollar es arrancar la piel de un animal. En el caso que nos ocupa, esto era utilizado como un método de tortura mediante el cual un prisionero era atado e inmovilizado, generalmente con los brazos y las piernas extendidas, mientras una o varias personas le iban cortando tiras de piel. No siempre se utilizaban cuchillas para ello, sino que también podían emplearse látigos de muchas lenguas y piezas metálicas que arrancaban la piel al golpear. Esta práctica ha sido común durante siglos en diferentes partes del mundo, incluyendo la antigua Roma, la Inglaterra medieval y el Imperio Otomano. Existen relatos de pueblos antiguos que desollaban a un enemigo y clavaban la piel en el muro de su ciudad, como una advertencia a todo aquel que quisiera desafiar su poder. A veces, el hervido previo de determinadas partes del cuerpo hacía que la piel fuera más suave al arrancarla. Morir por este método a menudo se debía a un shock séptico, pérdida de sangre o líquidos, hipotermia o infección, pero el tiempo de muerte podía durar desde unas pocas horas hasta unos pocos días. El caso más notable de desollamiento fue el del apóstol San Bartolomé, quien fue desollado vivo ante la negativa de renunciar a su fe cristiana. Si quisieras ver más videos de Sci Creepy, dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte. También me puedes dejar en los comentarios qué video te gustaría ver. De igual forma, estaré subiendo más contenido en mis otras redes sociales.